Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva sesión de la Escuela de Gestión de Riesgos. Les saluda Natalia Molina del equipo de Pirani y el día de hoy seré su anfitriona. Probablemente me han visto en otros espacios, en nuestro canal de YouTube, en nuestro Instagram y bueno, el día de hoy estoy muy encantada de compartir este espacio con ustedes y los saludo desde la ciudad de Cali, Colombia. Me encantaría que en el chat me puedan contar desde qué ciudad nos saludan, desde qué país. Bueno, nuevamente bienvenidos y bienvenidas desde Caracas, Venezuela, Medellín, Colombia, Chile, Nicaragua, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Argentina, México, Perú, Popayán, Cancún. Bueno, nuevamente bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde siempre estaremos aprendiendo desde la teoría hasta la práctica sobre gestión de riesgos. Y bueno, el tema del día de hoy es riesgos emergentes en la planeación estratégica. Y antes de continuar con, puedes devolverte un momentico, porfa, en la diapositiva anterior, antes de continuar con todo el tema y bueno, y darle la bienvenida a nuestro gran invitado del día de hoy, tengo algunas invitaciones especiales para ustedes. Una de ellas es que estamos estrenando nuestro canal de WhatsApp para que tengan toda la información, todo el contenido de Pirani, contenido de valor, los eventos, contenido descargable a un clic y desde su celular. Entonces, aquí en el chat les voy a dejar el link para que puedan unirse a nuestro canal de WhatsApp. En este momento tenemos algunas encuestas, algunas preguntas y ya algún contenido que pueden descargar. Y por ahí podríamos tener una comunicación más fluida. También por ahí los estamos invitando a nuestros webinars gratuitos y bueno, y muchas actividades más. En este momento les dejo el link para que se puedan conectar al canal de WhatsApp. Seguidamente, en la siguiente slide, porfa, también los quiero invitar a descargar el estudio de gestión de riesgos del 2024. Recuerden que aquí podrán tener como una visión de cuáles son los potenciales riesgos para este 2024 y algunas buenas prácticas para enfrentarlos, sobre todo ahora que estamos con el cuento de la ciberseguridad. Ese es uno de los riesgos que en este estudio tocamos y es ideal que lo puedan leer y también compartir con sus colaboradores. También les dejo el link aquí en el chat para que lo puedan descargar y bueno, aprender todo el contenido que tenemos para ustedes. Y finalmente, finalmente en la siguiente slide, porfa, este viernes estaremos con nuestra directora de operaciones mostrándoles qué tenemos de nuevo en Pirani y sobre todo enseñándoles nuestro nuevo módulo, que es amenazas y vulnerabilidades para el sistema de gestión de seguridad de la información. Es un espacio gratuito, están totalmente invitados. Por ejemplo, si tienen una duda de qué se puede hacer en Pirani, qué cosas no, y sobre todo de amenazas y vulnerabilidades, también están totalmente invitados. Aquí en el chat ya en un momento les voy a dejar el link. Y bueno, no siento más, el invitado del día de hoy. Bienvenido Luis Enrique, ¿cómo estás? Por favor, te puedes presentar delante de la audiencia. Hola Nata, hola a todos nuestros participantes, a todo nuestro público, muchísimas gracias. Soy Luis Enrique Álvarez, estoy como Country Manager de Pirani en México y hoy me tocó darles esta plática sobre riesgos emergentes y en la planeación estratégica. Bueno, Luis Enrique, es un placer para nosotros que estés aquí con todo tu conocimiento. También muchas gracias a los participantes por sacar de su espacio y bueno, para mejorar su conocimiento en gestión de riesgos y bueno, y la cultura en sus organizaciones. Antes de continuar con el tema, los invito a que realicen sus preguntas o inquietudes. Acá en la parte de abajo van a encontrar como un botón que dice preguntas y respuestas. Ahí pueden hacer sus preguntas y respuestas, que Luis Enrique va a sacar algunos espacios para resolver sus inquietudes. También en el chat podrían hacer las preguntas. Esa es la gran invitación. Recuerden que estos espacios se graban y se los compartiremos prontamente. Dale, Luis Enrique. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos nuevamente. Gracias por reservarse este espacio de aprendizaje. Lo primero que vamos a ver ahorita sobre el tema de planeación estratégicas, yo estaba con la disyuntiva de decir, ¿por dónde empiezo primero? ¿Por el tema de los riesgos emergentes, por el tema de la planeación estratégica? Y me decidí finalmente iniciar por el tema de la planeación estratégica porque consideré que aquí hay aristas bien importantes que tenemos que tener conceptualizados a la hora de estar haciendo una planeación estratégica y que van a converger en todo este tipo de riesgos, no nada más hablando de riesgos emergentes, sino en todo lo que es una gestión de riesgos. Entonces, la primera parte de la agenda que vamos a tener es, obviamente, que es la planeación estratégica,
qué son esos riesgos emergentes, las características que tienen, algunos ejemplos muy específicos tanto a nivel mundial como para Latinoamérica, esa parte de cómo gestionarlos y recomendaciones que hacemos nosotros a través de todo este background que vamos adquiriendo de nuestros clientes. Como primer punto es qué es esa planeación estratégica, ¿no? ¿Qué componentes tiene? ¿Qué elementos claves tiene? Y si lo vemos desde un punto de vista conceptual, vamos a decirlo de una manera gráfica a 10,000 metros de altura, pues vemos que la planeación estratégica está compuesto de dos puntos específicos o muy importantes, que son esos objetivos que queremos alcanzar como organización y ese plazo que tenemos para cumplir estos objetivos, ya sea en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Todas esas acciones que conllevan a esta planeación estratégica, y aquí es donde empezamos a jugar con temas, vamos a decir, ya del dominio común de todos ustedes, como pueden ser esa misión, la visión, todo el tema de recursos que vamos a tener, todo el tema de las estrategias que vamos a estar implementando, el entorno organizacional que queremos ir construyendo, toda esa parte de los planes de acción para llegar a todos estos objetivos, a todos en los plazos señalados. Obviamente, un tema de indicadores. Y por último, y para dejarles el concepto, que era lo que yo les estaba comentando, perdónenme, es qué es la planeación estratégica vista desde un punto de vista holístico. Perdón, este scroll se me está moviendo rapidísimo. Y es la estrategia o el proceso clave, y hago énfasis en esto, es un proceso clave que realizan las organizaciones para establecer esos objetivos, alcanzarlos en un periodo de tiempo. Les voy a presentar otro enfoque que a mí personalmente me gusta mucho y es uno que hace PricewaterhouseCoopers y que está muy orientado con todo el tema de gobernanza o dentro del marco de gobernanza. Y me encanta porque ellos definen claramente cuáles son esos pilares que debe de tener esta planeación estratégica, que es toda esta parte de la estrategia de negocio que está en la punta de la pirámide. Se hace un énfasis grandísimo al tema de gestión de riesgos, porque hoy todas las tendencias en cuanto a mejores prácticas, en cuanto a tema de procesos, es enfoque basado en riesgo. Y toda esa parte que tenemos nosotros de colchón o de cama de infraestructura tecnológica que vamos a montar para el negocio. Ellos desde el punto de vista de gobernanza nos hacen mención a todo este tema que veíamos nosotros en el primer slide, la estrategia, los valores, los objetivos, todo el tema de políticas corporativas que se van a ir generando. Desde el punto de vista de riesgos, obviamente hablan del tratamiento del riesgo, de su análisis, de todas esas fases cuando estamos haciendo nosotros una evaluación del riesgo. Ellos ponen también como base para solventar todo esto el tema de cumplimiento. Y mucho de esto está tomado de lo que es el modelo de COSO 2, de ERM, pero muy enfocado a planeación estratégica y toda esta parte importante. Y en la parte de cumplimiento, donde me voy a detener, porque pocas veces tomamos en cuenta esto en una planeación estratégica. Ellos nos hablan obviamente de comprender y priorizar todos estos requisitos que nos pueden estar operando, que nos pueden estar afectando, todo un tema de análisis de impacto que también se hace ya de una forma detallada, toda la parte de pruebas y remediación que vamos a tener para ver los cumplimientos de todos estos temas, toda la parte de monitorear y reportar, pero hay un punto que ellos ponen central en lo que es la pirámide, que abarca obviamente el tema de infraestructura, el tema de gestión de negocio y la planeación estratégica. Y ellos hablan de la operacionalizar toda esta parte. Y esto es algo muy importante, por eso hice pausa y lo dejé hasta el final, porque pocas empresas o pocas de la alta dirección focaliza esto cuando estamos armando una planeación estratégica. ¿Y a qué se llaman o a qué se refiere el término de operacionalizar? A ese método para estudiar comportamientos y tendencias, procesos de fenómenos que no se conocen o que no están directamente observables o que son abstractos. Y esto es parte fundamental de lo que detona todo el tema de riesgos y de riesgos emergentes. Y esto es algo también que nos sirve a nosotros como metodología
para empezar a tener esos conceptos que son abstractos, pero que están inmersos en el mundo de la planeación estratégica y que no tenemos datos o no tenemos conocimiento de que nos pueda pasar y por eso no son observables. Entonces esto se vuelve fundamental y por eso lo quiero enmarcar aquí, en la parte de operacionalizar. Sí, como tal, la pregunta. Voy a citar más adelante un ejemplo que muchas veces no vemos las organizaciones, pero que está inmerso en toda la operación que tenemos y que no tiene mucho que ver con todos esos ejemplos que nos ponen a nivel global de qué son los riesgos emergentes. Entonces, lo voy a dejar ahorita en pausa para ver esta parte. Pero bueno, en general la planeación estratégica nos ayuda para tener una visión clara y realista de hacia dónde va la organización y qué necesitamos hacer para llegar al cumplimiento de todos esos objetivos. ¿Listo? Entonces, esto es bien importante porque aparte, esta planeación estratégica nos sirve para identificar esas nuevas oportunidades, esos desafíos que tiene la organización, nos sirve para priorizar los recursos, todas las actividades que vamos a ejecutar, para tener una mejor toma de decisiones, que es un punto importante, y la parte que conlleva ese ciclo de mejora continua, identificar los indicadores claves de desempeño y todo ese monitoreo que tenemos que hacer. Si a mí me preguntan dentro de este modelo qué le adicionaría yo le pondría dos conceptos para complementarlos. Le pondría aquí arriba en la parte de estrategia de negocio, todas estas partes que nos hablan de riesgo, yo pondría aquí todo el tema de la junta directiva, porque si esto no permea en cascada, difícilmente se van a concretar muchos temas. Y aquí en esta parte del cumplimiento y los riesgos, yo pondría la parte de los controles, porque finalmente son esos recursos que nos van a ayudar a mitigar todos estos riesgos y a tener claro dónde estamos parados y cómo vamos evolucionando en el tiempo. Pues serían los dos conceptos que únicamente complementaría, pero realmente este modelo me gusta muchísimo y lo estaba viendo dentro de otros modelos que empecé a ver y dije, sobre esto voy a basar la plática. Después tenemos ya como punto importante qué son esos riesgos emergentes. Si nosotros nos vamos a googlear y vemos, pues nos dice que los riesgos emergentes en cualquier área son aquellos que hasta el momento de su evaluación no han sido clasificados. ¿Okay? No se conocen las consecuencias a las que podría conllevar. O sea, no tenemos conocimiento, no sabemos que existen en algunos casos, pero bueno, sabemos que están ahí. Cuando hablamos de riesgos emergentes, pues tenemos que basarnos completamente a todo lo que es la ISO 31050, que es la norma internacional que nos proporciona esas directrices o esa orientación para gestionar riesgos emergentes. Entonces, este es un punto importante porque hay que tener muy en cuenta eso. ¿Y qué nos dice la ISO 31050 de, bueno, cuál es la definición de un riesgo emergente? Bueno, pues esta misma norma nos refiere a la ISO 31000 y nos dice que es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Así, tajante, dice, bueno, está bien esta definición. ¿Cuáles son algunos puntos claves que maneja esta ISO 31050? Ok, que estos riesgos previamente desconocidos o no considerados afectan la resiliencia de la organización. Y aquí llamamos resiliencia para ponernos en contexto y todos hablar el mismo lenguaje. Esa capacidad que tienen las empresas, las organizaciones en momentos críticos de adaptarse, de experimentar esta situación inusual y de solventarla. Eso es a lo que llamamos nosotros resiliencia para tenerlo contextualizado. Después, si nos vamos a un tema de qué dice el CDO, que es el foro que define los riesgos emergentes, son esos riesgos que se pueden desarrollar o que ya existen, que son difíciles de cuantificar y que pueden tener un alto potencial de pérdida. Fíjense aquí la palabra curiosa que ocupan ellos, la parte de que son riesgos que no se pueden cuantificar. Entonces, si se fijan en el modelo de gestión, cuando hablamos nosotros de operacionalizar, esa parte de operacionalizar es cómo puedo yo llevar a números esas ideas, esos conceptos abstractos o esos riesgos abstractos. Entonces, por eso es fundamental y por eso es que yo les mostraba todo esto,
porque en muchas de las características, o en la mayoría de las características de estos riesgos, se ocupa mucho la palabra que son difíciles de cuantificar y que no se pueden medir el impacto que van a tener. Entonces, parte importante. Algunas de las características de estos riesgos emergentes, obviamente, como lo mencionábamos, son imprevisibles. Aunque pueden ser riesgos conocidos, no se conoce con exactitud cuándo, dónde o cómo se van a presentar. Sabemos que puede haber un temblor, un terremoto, no sabemos cuándo va a ocurrir ni cuál va a ser la intensidad. Entonces, eso sería una parte de este tema. Son inciertos. Y aquí ocupo esta palabra de inciertos porque es una de las características especiales de este tipo de riesgos. O sea, no se sabe cuál será el impacto de la materialización de uno de estos riesgos. Son complejos y cambiantes, ¿sí? Pueden salir de la nada, pueden emerger de la nada con impactos fuertes en áreas en donde nos puede afectar a las personas, los objetivos y el desarrollo, todo el modelo de gobierno. Sí, son complejos y cambiantes. Surgen de tendencias globales. Aquí hay un ejemplo muy claro porque vamos a ver que muchos de estos tienen que ver con entornos políticos, entornos económicos, entornos sociales, tema ambiental que está muy en boga también. Entonces, estos son de esos factores de los que están aumentando o los que están exacerbando todo este tipo de riesgos emergentes. Lo que yo les decía, están causados por procesos, nuevas tecnologías, todo este tema de la inteligencia artificial nos va a traer algunos dolores de cabeza como beneficios, pero uno de esos dolores de cabeza van a ser riesgos emergentes que no teníamos nosotros contemplados. Estamos viendo que esto puede afectar esos entornos sociales, a las organizaciones y obviamente con todo este nuevo entorno de trabajo que nos dejó la dichosa pandemia, pues bueno, también es algo con lo que tenemos que convivir. Son desconocidos o no considerados anteriormente, sí, efectivamente, muchas veces estamos muy inmersos en temas, vamos a decir, de esas aristas importantes en una planeación estratégica y muchas veces, como no tenemos conocimiento de ellos o como nunca se habían materializado, pues no los tenemos conceptualizados. Entonces, en la parte de recomendaciones vamos a ver qué es eso que tenemos que empezar a ver nosotros de una forma, vamos a decir, ya sistemática de empezar a ver noticias, empezar a ver tendencias, empezar a ver comportamientos. Bueno, vamos a ver ahorita un poquito más a detalle toda esta parte. Otra de las características que aún que los conozcamos, presentan evoluciones inesperadas. Y yo creo que el caso de la pandemia es el caso más representativo, en donde, bueno, salió el COVID, tardamos casi 2 años y fracción en esa mitigación, el virus fue mutando, hoy hay nuevos rebrotes, entonces es algo que también ejemplifica de una muy buena forma todo este tema. Y hay un punto muy importante en una definición que encontré también, que decía que todas estas características de riesgos emergentes pueden ser provocados por el hombre, que es un punto importante que vamos a ver ahorita. Obviamente un entorno de la naturaleza, pero la gran conclusión a donde llegan todas estas personas que se dedican a estos conceptos son eventos de gran escala o pueden ser eventos con un gran impacto para la organización. Entonces, esas son características de las que nosotros tenemos que son, vamos a decir que las más simplificadas, porque hay muchas teorías sobre esto, hay muchas definiciones, entonces hice el abstracto de todo esto, y estas son en las que coinciden todos y cada uno de las personas que tienen pláticas o que tienen estudios referente a este tema. Vamos a ver algunos ejemplos a nivel mundial de cómo nos han impactado estos riesgos emergentes. Y únicamente puse ejemplos representativos porque podíamos habernos quedado aquí medio día viendo ejemplos, no es el tema, pero para que sí tengan una contextualización de cómo se maneja este tema. Bueno, el primer ejemplo representativo fue en el año 1987 y tiene que ver con el lunes negro de Nueva York.
cuando fue el crack bursátil y cómo nos impactó. Fue el desplome de las bolsas de valores ahí en Nueva York. Para que tengan ustedes una idea de este dimensionamiento, afectó de forma inmediata a 20 países, y esos 20 países eran las economías más grandes a nivel mundial. La bolsa cayó en promedio 22 puntos, más o menos, si no estoy mal, en un solo día. Hubo un impacto en empresas que cotizaban en bolsa, la tasa de suicidios se disparó de forma impresionante. Entonces, es algo que dejó muy marcada a toda la humanidad por este impacto que tuvo en un solo día a nivel bursátil, a nivel financiero, este impacto. Bueno, después tenemos otro evento que también fue relevante y que cambió la forma de ver al mundo en muchos temas, fue el ataque terrorista que sufrió Estados Unidos el 11 de septiembre. También con consecuencias catastróficas, no únicamente a nivel psicológico y mental, sino también de ahí se detonó una guerra, que fue toda esta parte de invadir Afganistán, todo el tema de Osama Bin Laden. Esto contrajo que por este motivo, por esta guerra, los insumos subieron de precio, vamos a hablar de acero, de petróleo. Hubo un momento de crisis alimentaria, subiendo los precios por toda esta incertidumbre que causaba este tema. Entonces también fue un impacto que impactó fuertemente a muchas organizaciones a nivel mundial. Después tuvimos la crisis petrolera, también. Aquí eran los años bonantes de esas empresas petroleras. Ellos dicen, los especialistas, que fue un tema de oferta y demanda. Hay otros que dicen que fueron también implicaciones políticas por todo el tema de Medio Oriente, pero específicamente para la TAM tuvo un impacto muy fuerte porque dañó 4 economías de países altamente productores en petróleo y que son referentes dentro de la zona. Brasil, Venezuela, México y Colombia. Entonces, también fue un ejemplo que pegó fuertemente en esta parte. Y obviamente el ejemplo clásico, la pandemia, nos vino a cambiar la forma de ver el mundo, la forma de trabajar. Las muertes que tuvo el continente americano fueron de las más altas tasas que hubo. México fue líder en esa parte. Entonces fue algo que también dejó muy marcado todo este tema. Cuando empecé a ver ejemplos en la TAM, yo dije, híjole, me voy a quedar como medio día viendo ejemplos en la TAM. Mejor voy a ser más objetivo y les voy a dar esos puntos de referencia de por qué es importante estar monitoreando o estar evaluando tendencias y comportamientos, obviamente para el tema de riesgos emergentes. ¿Y a qué me refiero? Les voy a poner una línea de tiempo del 2000 al 2020, en donde les comento que la TAM y el Caribe fue la segunda región más propensa a desastres naturales. Entonces, en lugar de traerles 50 ejemplos, les paso las cifras, les paso la estadística. En promedio, en Latinoamérica y el Caribe hay 17 huracanes. En este lapso de 20 años, hubo 23 huracanes categoría 5. Y no me voy muy lejos, en diciembre, México fue testigo con la desaparición prácticamente de Acapulco por este tema. Somos una zona propensa a terremotos, zona sísmica, ¿listo? Para que tengan una idea, 75 terremotos de magnitud de 7.5 o 7 en escala de Richter han pasado en este periodo de tiempo. Y también tenemos ejemplos a todo lo largo y ancho de Latinoamérica y el Caribe. El de Haití creo que fue el más mortífero, está catalogado como uno de los más mortíferos, pero bueno, ahí está el dato de por qué hay que tener bien puestos los ojos en riesgos emergentes en la TAM. Ciberseguridad. Bueno, yo creo que esto ya lo vemos hasta en la sopa, pero ni modo, es un tema con el que tenemos que vivir. La TAM
está dentro de los dos objetivos más grandes de los ciberdelincuentes. Cada año hay un incremento entre el 18 y el 25% de ataques cibernéticos. Y aquí viene un punto importante, dos puntos importantes. México, Colombia, Brasil, Uruguay, Chile son de los países con más foco de ataques en el continente. Pero ¿a qué voy? En la ciberseguridad es donde se producen más riesgos emergentes. ¿Y por qué? Porque muchos de estos vectores de ataque o ataques son de día cero. ¿Qué significa ataque de día cero? Que no se conoce esa vulnerabilidad hasta que ya está siendo explotada y a partir de ese momento todas esas marcas que se dedican a la seguridad o a protegernos tienen que empezar a correr contra el reloj para poder ver cuál va a ser la remediación a ese vector de ataque o a esa amenaza de día cero. Entonces es foco bien importante y por eso lo pongo en este orden. Creo que ejemplos hay miles. Ransomware evoluciona todos los días. Yo les hablaba de que la inteligencia artificial nos iba a dar dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque hoy se ocupa ya la inteligencia artificial para ataques de día cero. Obviamente también la tenemos a nuestra ventaja y hoy reaccionamos más rápido, pero siempre va a ser reactivo. ¿Listo? El tema cuando estamos hablando de amenazas de tipo o de día cero. El entorno geopolítico. A ver, no me voy a ir en una línea de tiempo más grande, 2024. En este año hay elecciones presidenciales en 6 países. Y como no está en la TAM, pero también es importante porque lo que pasa nos pega a todos, y también hay elecciones presidenciales en Estados Unidos. Yo creo que un ejemplo de lo que esto conllevó a tipo de elecciones presidenciales lo tenemos en Argentina muy claro todos. ¿Listo? Entonces, también es algo que hay que tener monitoreado porque aquí no sabemos cuál va a ser el impacto social y cuál va a ser el impacto económico que pueda traernos en la región estas elecciones presidenciales. Entonces, foco en esa parte. Y por último, las crisis financieras. Latinoamérica está muy propenso a crisis financieras. Entonces, también hay algo que hay que tener bien claro porque hay dos ejemplos que son representativos de la región. El efecto Tequila en México en 1994, la crisis que ocasionó en todos estos países, el efecto Corralito en Argentina, en donde la gente no podía sacar sus ahorros, y obviamente ahora en estos días la depreciación que tienen y las devaluaciones que tienen también son un poco importante porque esto nos afecta como región. Nata, creo que quieres preguntar algo. Sí, quería que terminaras esa idea para que aprovechemos el espacio y hagamos algunas preguntas antes Claro que de sí, con el siguiente slide. Tenemos bastantes preguntas, entonces voy a elegir algunas, que aproximadamente estamos como a mitad de la del plática. espacio. Sí, entonces nos dice David Castro, hola Luis Enrique, ¿es lo mismo riesgos emergentes a continuidad del negocio o cómo se conjugan ambas contingencias en las compañías? Qué buena pregunta. Y te me adelantaste al último slide. No es lo mismo, pero es una recomendación que hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque al final del día todos los riesgos emergentes conllevan a que como no sabemos cuál va a ser el impacto que van a tener ni con qué potencia, tenemos que tener planes de contingencia, pero entro en el último slide a detalle con eso. Listo, entonces también nos dice Daniela, en este sentido la planeación estratégica de una organización debe ser constante, porque todo el tiempo pueden salir nuevos riesgos emergentes, nunca pueden ser controlados. Efectivamente, las mejores prácticas te hablan que así como hay que estar monitoreando los riesgos y sus controles, también empieza a ser fundamental que la junta directiva, que la planeación estratégica esté revisando todo ese círculo de mejora continua y eso nos indica que hay que tener más juntas o más seguidas o cada 3 meses o cada 6 meses para revisar el avance de la planeación estratégica. Listo, también Fernando nos dice, buenos días, ¿qué diferencia hay entre riesgos disruptivos con los riesgos emergentes? Hay una línea muy delgada
y la característica que era lo que yo te hablaba del riesgo emergente contra el riesgo reductivo es que no se sabe cuándo va a aparecer ni el impacto que va a ocasionar. En la parte disruptiva sí tenemos otro tipo de indicadores que nos pueden dar esos alertamientos. Bueno, entonces para continuar, listo. Como gestores de riesgos, nos dice Luis Chavarría, como gestores de riesgos, ¿cómo se pueden gestionar los riesgos emergentes en el desarrollo de la economía? ¿Y cómo se pueden considerar estos riesgos dentro del sistema integral de riesgos y conectarlos con la estrategia? La repito porque está un poquito larga. Sí, para Listo, contestarlo por partes. listo. Entonces, como gestores de riesgos, ¿cómo se pueden gestionar los riesgos emergentes en el desarrollo de la economía? Eso es lo primero que menciona. Y luego dice, ¿y cómo se pueden considerar estos riesgos dentro del sistema integral de riesgos y conectarlos con la estrategia? Bueno, la primera pregunta. Nosotros sí tenemos manera a través de lo que yo te comentaba, que es algo que no hacen las organizaciones o que no estamos muy acostumbrados en hacer, esa parte de operacionalizar. Nosotros tenemos que tener metodologías de operacionalización o para operacionalizar, para empezar a ver estas ideas. Y me voy a permitir adelantarme. ¿Se acuerdan que les dije cuando veíamos el triángulo de Price, que ellos hablaban y que tenían en el centro la parte de operacionalizar? Y les voy a poner un ejemplo de un riesgo emergente que no muchas veces vemos y es por estar abstracto o abstraído en temas más macros. Un riesgo emergente y que hoy empiezan a tomar mucho auge tiene que ver con todo el tema de seguridad y salud laboral. ¿Y a qué me refiero? Yo les puedo dar una idea abstracta y decir, oigan, yo dentro de mi estrategia de negocio quiero que mi personal sea feliz. Y uno dice, puta, feliz, ¿no? O sea, bien ambiguo, bien abstracto. ¿A qué le llamamos feliz? A que tenga un mayor sueldo, a que tenga un buen ambiente de trabajo, a que tenga reconocimiento. Y esas tres características que dije son válidas. Y cuando yo doy una idea abstracta, empiezo a desglosar la idea de cómo puedo hacer feliz a mi empleado o a la gente de mi organización, empiezo a poder cuantificar y a medir toda esta parte. ¿Y por qué es un riesgo emergente? Porque si yo no tengo un empleado feliz, contento, hay fuga de información, hay baja productividad, hay un ambiente tóxico laboral, y ya les di tres ejemplos de riesgos emergentes que pueden suscitarse si no atendemos esos pequeños detalles, y así hay muchos ejemplos, pero esta es la parte en donde se integra lo que comentaban con la estrategia de negocio. O sea, de estas ideas abstractas que uno dice, puta, ¿cómo cuantifico felicidad? ¿No? O sea, pues está bien abstracto. Bueno, hay que empezar a tener estas técnicas para desglosar en factores y poder medir y cuantificar estos impactos. Luis Enrique, aprovechando que estás hablando de estos riesgos emergentes, por acá nos dicen que si por favor nos puedes dar un ejemplo entre un riesgo disruptivo y un riesgo emergente. Bueno, riesgos emergentes ya los hablamos, pero ahorita les doy un ejemplo. Quiero buscar algo que sea representativo. Porque ya habíamos dado algo sobre esta parte. A ver, algo que se pueda materializar rápido y que esté en un entorno controlado. Eh, Listo, aprovecho como este espacio sí, para, mientras estás pensando, hay que aprovechar todo el tiempo aquí porque aquí pasa muy rápido. Por acá me preguntaban si este espacio se iba a grabar, qué iba a pasar con ese espacio. Sí, este espacio se va a grabar y el día martes les enviamos las diapositivas y también les enviamos la grabación del espacio para que lo puedan compartir con sus colaboradores, repetir algún punto, de pronto tomar nota. Sí, lo vamos a compartir. Adicional, también aprovecho el espacio que me brindan para invitarlos a todos a unirse a nuestro canal de WhatsApp. Recuerden que en este espacio podrán saber los eventos que tenemos nosotros. También vamos a compartir otros eventos que veamos gratuitos en Latinoamérica. Estaremos hablando sobre nuevos conceptos, compartiendo artículos descargables y bueno, y mucho más. Entonces aquí les dejo el link para que se puedan unir a nuestro canal de WhatsApp. Listo, ya que aproveché este espacio.
No, a ver, un riesgo disruptivo también tiene ciertas características que se enmarcan obviamente en un riesgo emergente. Desde mi perspectiva, cuando estamos hablando de un riesgo disruptivo, cuando lo metemos a una mecánica de gestión de riesgos, podemos ver nosotros tendencias y ver un análisis. ¿Por qué? Porque aunque también, como les decía, tienen características muy semejantes, para mí la diferenciación o el punto importante de diferenciación es esta parte en que nosotros a nivel disruptivo sí podemos ver tendencias o cuestiones que se hagan. ¿Y a qué me refiero? Les voy a poner un ejemplo. Yo les hablaba ahorita de un tema laboral, pero también dentro de este ambiente laboral o de seguridad en el trabajo, o sea, riesgo disruptivo puede ser en el que yo sepa que por el tipo de naturaleza de trabajo corren un mayor riesgo estando en una planta industrial a una oficina de trabajo. Entonces, sí hay riesgos emergentes, sí hay riesgos reductivos, pero el enfoque es que aquí yo tengo controlado desde el principio, sé o puedo controlar el ambiente. No vienen de temas abstractos, como puede ser, o el ejemplo que yo les ponía, de un riesgo emergente. Aquí acuérdense que yo puedo decirles, oigan, yo sé que viene un temblor, pero no puedo cuantificar la magnitud. Dentro del riesgo reductivo es, oye, yo sé que va a haber un temblor, me voy a quitar de esas zonas sísmicas o voy a tener un plan de remediación acorde a esto, pero no me importa el impacto, si ya lo tengo yo. Eso es desde mi punto de vista. Listo, entonces, como aquí el tiempo vuela, continuemos con la presentación y luego al final hago otro espacio de preguntas. Muchas gracias a todos por participar y continuemos. Y gracias a ti también, Luis Enrique. Gracias. Bueno, vamos a ver el tema de la gestión. Porque si bien cuando hablamos de lo que comentábamos de riesgos emergentes y hablamos de la ISO 31050, pues esta norma nos orienta sobre la gestión de estos riesgos emergentes y el objetivo de mejorar la resiliencia. Pero hay algo que yo sugiero antes. ¿Y qué es lo que yo sugiero antes? Porque aquí la ISO me dice, oye, pues tienes que tener cinco conceptos claros para poder gestionar esto. Yo me fui un paso más atrás y hay una metodología que me gusta mucho cuando hablamos de este tipo, y no nada más para riesgos emergentes, sino para riesgos en general, pero aquí aplica muy bien. Es el entorno que nos da el PM Book, Product Manager Book. Y él nos dice, tienes que conocer tu entorno, tienes que alimentarte, tienes que tener esa parte de que envuelve la organización. Y aquí ellos nos hablan de que hay que ver las condiciones de mercado, hay que ver los entornos regulatorios, los estándares de la industria, mi competencia, el entorno físico, esas condiciones laborales, esas condiciones climáticas. Cuando nosotros empezamos a evaluar este entorno, y puede ser interno y externo, ¿eh? O sea, yo aquí lo tengo con un enfoque un poco más externo, pero hay que tener bien claro este entorno para poder nosotros empezar a hacer esa lluvia de ideas que nos van a dar esos objetivos y esos objetivos a qué riesgo nos conllevan y después cómo podemos gestionarlo, cómo podemos mitigarlo y obviamente el tema de controles. Pero yo les recomiendo mucho esta parte de analizar ese entorno como nos lo marca el PMBOK. Entonces es algo importante. Y aquí sí entraríamos ya con toda la parte de qué nos dice la ISO 35000. La ISO 35000 nos dice, oye, tienes que tener bien claros los objetivos, qué se desea alcanzar y cómo se desea alcanzar. Nos dice, oye, tienes que identificar el riesgo, a qué está expuesta la organización. Y aquí vemos toda esta parte de cómo nos aplica el entorno, las tecnologías emergentes, todo lo que yo les decía del entorno, viene muy claro y viene muy casado con esta parte de identificación del riesgo. Después nos dice, oye, hay que analizar y evaluar el riesgo. Sí, está bien. Aquí sí vamos a empezar a ver nosotros ya temas de probabilidad, temas de impactos, consecuencias, magnitud, cómo afecta las operaciones, cómo me afecta a nivel reputacional, la sustentabilidad de todo esto. Aquí es este marco. Después ellos nos dicen, oye, tienes que tener tu planificación o tu marco de respuesta. ¿Qué vamos a hacer ante estas amenazas o qué tratamiento le vamos a dar al riesgo, ¿no? Y entonces aquí es donde empezamos a definir y decir, bueno, esto lo voy a mitigar, esto lo voy a aceptar, esto lo voy a transferir, y empezamos a jugar con toda esa parte de tratamiento del riesgo y el apetito del riesgo, ¿no? Obviamente,
aquí también viene una parte importante porque es donde empezamos a desarrollar todos esos planes de acción específicos para abordar los riesgos emergentes. Aquí se definen las estrategias para mitigarlos, para transferirlos, para sacarlos, lo que yo lo que les comentaba, pero aquí es donde viene esta parte. Y obviamente viene el tema de monitoreo, ¿no? La verificación periódica de este riesgo. Y lo que nos hacían ahorita la pregunta, oye, ¿la planeación estratégica debe de estarse revisando? Sí, sí se debe estar monitoreando y se debe de estar revisando. Y aquí es donde entra, obviamente, todo el tema de supervisar de esa forma continua todos estos riesgos, es donde se van haciendo ajustes a las estrategias según lo necesario o según cómo se vaya moviendo. Y aquí también entra un punto importante del monitoreo, porque aquí sí ya tocamos la parte de la resiliencia, de cómo hablábamos y cómo nos adaptamos rápidamente a esos cambios y a comprender las expectativas de lo que está pasando. Entonces, esta parte también es muy importante. ¿Y a qué nos conlleva esta gestión? A dos temas muy importantes: anticipar los riesgos y a responder ante los riesgos. Entonces, aquí también se queda esta parte importante. ¿Cuáles son estas tendencias que hemos estado viendo? Bueno, yo creo que ejemplos hay muchísimos. Yo puse aquí ilustraciones porque yo creo que una ilustración dice más que 1000 palabras y obviamente el cambio climático es algo que está impactando fuertemente a todo este entorno de riesgos emergentes. Hay sequías en gran parte de Latinoamérica, eso está haciendo que la parte productiva, que el campo, que las empresas empiecen a tener otro tipo de comportamientos, empiecen a salir todos estos riesgos emergentes. Creo que el tema de riesgos de ciberseguridad ya está más que hablado. Las pandemias, toda esta parte de enfermedades también está muy bien visto. La inestabilidad geopolítica creo que también lo tocamos como punto importante. La tensión de los movimientos sociales detonados de mucho de la inestabilidad geopolítica, bueno, también es algo que nos puede estar brincando muchísimo en el futuro. Todos estos riesgos naturales y de diversidad, igual ya vieron que Latinoamérica es muy propensa a desastres naturales y a temas de biodiversidad. Riesgos por inestabilidad financiera, también lo toqué como un punto bien importante. Temas y riesgos macroeconómicos, igual Latinoamérica no escapa y yo creo que es la zona con más impactos macroeconómicos. Cuando hay guerras, cuando hay recesiones, nos afectan de todos lados, entonces también es algo que hay que estar monitoreando. Riesgos energéticos también es algo que viene mucho en tema, que muchas veces no lo tenemos en el foco. Yo lo pongo para que lo tengan ustedes contemplados. Y obviamente los riesgos políticas o de políticas monetarias, y se diga, yo creo que Latinoamérica se ha caracterizado por una mala gestión monetarias y fiscales. Entonces, yo creo que es algo, son estos 10 puntos que yo veo que ustedes como organización deben de estar monitoreando, deben de estar viendo noticias, deben de estarse apoyando de temas de especialistas, de temas educativos, o sea, es algo que hay que estar monitoreando, porque los riesgos emergentes no se pueden ver si uno no está viendo el entorno que está a nivel mundial, a nivel zona y a nivel país. Entonces, son de estas partes que nosotros tenemos. Y hablábamos en un punto, nos preguntaban, oye, ¿qué hacemos? ¿No? Porque ya vimos que los riesgos emergentes, pues difícilmente los vamos a tener focalizados, difícilmente voy a poder medir el impacto que van a tener, la magnitud que van a tener. Entonces, no hay más que dos cosas. Tener un plan de continuidad del negocio, y aquí vamos a tener que basarnos completamente en la ISO 22301, que es la que nos da el estándar, y si no mal recuerdo, creo que son 109 recomendaciones o requisitos que debemos cumplir, pero bueno, yo creo que es imperante, independientemente de que si tenemos identificado o no, el plan de continuidad de negocio ya es algo que tenemos que vivir y tener el día a día. Y hay algo, bueno, se me pasaba también porque les iba a dar qué beneficios tenemos cuando tenemos un plan de continuidad de negocio y no nada más es tenerlo en papel, porque la mayoría de las empresas lo tienen en papel, lo tienen es, oye, ¿con qué frecuencia hacemos simulacros nosotros? ¿Con qué frecuencia estamos haciendo una concientización
de plan de continuidad de negocio. Las personas saben realmente qué tienen que hacer en un momento de algún desastre o de alguna contingencia. O sea, todas estas partes también son las que debemos empezar a considerar porque muchas veces lo dejamos nada más ahí en el archivo, en el tintero, y no empezamos a ejecutarlo, o las empresas cuando sucede la crisis, o cuando sucede más bien algún desastre, no tienen claro qué tienen que hacer, ni cómo lo tienen que hacer, o hacia dónde tienen que moverse, o qué tienen que tener. Entonces también es algo que no nada más hay que tenerlo en papel, hay que evolucionarlo. Y de aquí me brincó algo que muy pocas empresas manejan, que es un plan de manejo de crisis. Es muy diferente a un plan de continuidad de negocio. Aquí, en este plan de crisis, es cómo va a reaccionar la empresa ante esta crisis. Tienen que tener bien identificados quiénes son los actores que pueden estar interviniendo en esta crisis, cuál es su papel, cuáles son sus funciones. Y esto específicamente porque el plan de continuidad lo que nos lleva es a que la empresa se recupere o vuelva a sus operaciones al día a día, pero el plan de manejo de crisis nos lleva a temas como temas reputacional, como temas de un gran impacto ante un riesgo, llámese emergente o de cualquier otra situación. Entonces, es bien importante tener esta parte del plan de manejo de crisis porque muy pocas empresas lo tienen. ¿Y a qué nos conlleva tener un plan de crisis? A que el plan de crisis debe de venir desde la alta dirección. Y muchas veces el modelo de construcción del plan de crisis es un modelo muy semejante al que yo les mostré de la pirámide en donde estaba la planeación estratégica. ¿Cuál es un punto importante? Nada de esto va a tener sentido, nada de esto va a poderse permear o llegar a buenos términos si la alta dirección no está involucrada. Entonces, desde que nosotros estamos diseñando la estrategia, ahí tenemos a los principales actores o a las áreas representativas, que son las que también van a tener todas las directrices para el plan de continuidad de negocio y plan para el manejo de crisis. Entonces, muchas veces se les forza, se les invita a que ya que están en la planeación estratégica, también se tomen un momento o un espacio para determinar un plan de continuidad de negocio y un plan de manejo de crisis. Y con esto cierro mi participación. Nata, no sé si le demos entrada a algunas otras preguntas. Sí, claro. Bueno, voy a mirar algunas que tenemos aquí por orden. Nos pregunta Ever, ¿cómo sería el término correcto? Riesgos emergentes, factores de riesgo emergente, factores emergentes de riesgo. Las tres son conocidas igual, ¿eh? O sea, el común denominador son riesgos emergentes, pero las tres es la misma característica o son, dependiendo las zonas, es lo mismo. Listo. Y bueno, también aquí en Latinoamérica, cada país empieza a nombrar las cosas de forma diferente. Bueno, Orlando nos dice, ¿puede ser el protocolo de gestión de crisis una medida paliativa para riesgos emergentes? Sí y no. La medida paliativa va a ser el plan de continuidad de negocio y el plan de crisis es qué vamos a hacer ante vamos a decirlo, ya eché yo a andar la operación de la organización, tuvo consecuencias eso es lo que maneja el plan de crisis. ¿Qué consecuencias hubo de esa interrupción de la operación? Por eso les comentaba que son dos cosas diferentes, pero sí, sí puede ser un paliativo, definitivamente. Creo que tenemos bastantes preguntas. Entonces nos dice, ¿el análisis de riesgos emergentes es parte de los riesgos estratégicos o consideras que es diferente? No, sí debe de estar en los riesgos estratégicos. Debe estar considerado un riesgo estratégico. ¿Por qué? Porque si vieron una de las características era que era a gran escala y podría tener un impacto fuerte sobre la organización. Listo, también nos dice, eh, ¿el riesgo emergente estaría contemplado en la continuidad de negocio? Sí, sí. De hecho, la continuidad del negocio va contemplado todos los riesgos, llámese como se llamen o del estilo de riesgos, etc. Listo, también nos dice la misma persona, ¿se podría realizar un control para tener caminos, cómo actuar frente a un riesgo emergente? Sí, sí. A ver, todos los riesgos deben ir asociados a un control para mitigarlos, ¿eh? O para un tratamiento del riesgo. Si lo vas a transferir, lo vas a aceptar, pero debe de llevar un control. Mm.
¿Qué impacto? Nos dice Luis Chavarría, de un momentico, espere que tenemos aquí varias. Nos dice Luisa Chavarría. ¿Qué impacto tienen los riesgos emergentes en los riesgos financieros y no financieros? Bueno, creo que ya vimos que son impactos fuertes dependiendo del tipo de riesgo emergente que sea, pero ya vimos que ambos, tanto riesgos operativos como financieros, y los financieros con un mayor enfoque, porque Latinoamérica es muy propenso a riesgos financieros, son de gran impacto. Listo, finaliza este. Bueno, hay una pregunta que nos hacen aquí, también nos la han hecho como un par de veces aquí en el chat, y es que nos dice que ¿cuál es la diferencia entre ambos tipos de plan? El de manejo de crisis y el de Continuidad de gestión de negocio. riesgos o continuidad de negocio. Yo creo que es Bueno, porque también lo dicen aquí. ¿Cuál es la diferencia entre continuidad de negocio, el plan de continuidad de negocio y el plan de crisis? bueno, También. el plan de continuidad de negocios tiene como objetivo que la organización vuelva a operar. Y el plan de crisis tiene como objetivo mitigar el impacto que pueda haber tenido el no estar operando. ¿Listo? Y pueden ser en temas reputacionales, que es sobre todo cuando se manejan planes de crisis. Nos preguntan, hablando del plan de crisis, que si un plan de crisis puede salir de una auditoría interna y conocer fallas. Sí, sí puede conocer porque ahí nos hacen recomendaciones y ahí van a hacernos observaciones que no teníamos nosotros contempladas o que las teníamos contempladas de otra manera. Para que tengan ustedes conceptualizado, voy a meter un poquito a detalle en el plan de crisis para que quede bien. El plan de crisis obviamente tiene que tener un análisis de los riesgos, eso es un punto bien importante que tiene un plan de manejo de crisis y que obviamente comparte con el plan de continuidad de negocio. Tiene que tener los procedimientos de respuesta, que es lo mismo que el plan de continuidad de negocios, el protocolo de activación, es qué actuar y cómo actuar, la estrategia de comunicación, pero aquí viene la parte que es diferente, es contactos de emergencia. Entonces, aquí también puede haber esta parte, y la parte que ellos llaman como la evaluación de la post-crisis. Es, bueno, ya tuvimos esa interrupción de negocio, ya nuestro plan de continuidad lo echó a andar. Ahora, ¿qué consecuencias nos trajo eso? Demandas con clientes por no cumplimiento, temas reputacionales, tema de impactos económicos a la organización. O sea, toda esa parte es la que ya el plan de crisis empieza a tener esa mitigación de lo que nos ocasionó la no operación de la organización. Entonces voy a hacer un par de preguntas más porque hay bastantes, pero bueno, el tiempo es Sí, ya el corto. tiempo. Sí, entonces aquí tenía una. Esta, me gustaría esta como que, buenos días, ¿recomienda alguna metodología para el manejo de los riesgos emergentes? Bueno, la que yo les comentaba, toda la parte de operacionalizar, son como 4 o 5 metodologías, pero yo creo que esa les va a dar claridad en cómo de cosas que no tienen una forma de cuantificarse se pueden ir cuantificando o si hay forma de hacerlo. Listo, y la última, ya para terminar, es, ¿también el plan de crisis puede abarcar todos los tipos de riesgos que se representan en una empresa? Bueno, el plan de crisis abarca todos los riesgos de una empresa. Listo, Por eso entonces, les comentaba que parte de ese proceso es el análisis de los riesgos y ahí va englobados todos, no nada más los de riesgos emergentes, todos. listo, acá veo una pregunta que nos enviaron solo a los anfitriones y pues me gustaría responderla, puede ser que muchas personas también tengan esta inquietud y es, ¿quiénes en las organizaciones son los responsables de gestionar los riesgos? Bueno, qué buena pregunta, porque hay organizaciones en donde hay un comité de riesgos o debería de haber un comité de riesgos que es el encargado de todo este tipo de situaciones y ahí se definen los roles y qué tienen que hacer. Hoy, por desgracia, las personas que son responsables es el responsable del área. Si es el de seguridad de la información, es el de seguridad de la información. Si es el de riesgos operativos, es riesgos operativos. Si es el de finanzas, es el de finanzas. La recomendación es que haya un comité de riesgos. Listo, por ahora las preguntas las vamos a dejar ahí. Vamos a seguir a continuar y en caso tal, si nos alcanza el tiempo, al final revisamos una que otra. Perfecto. Bueno, ahora les voy a mostrar muy breve cómo desde Pirámide podemos interactuar para que ustedes vayan viendo
cómo gestionar esta parte y lo fácil que es gestionar no nada más riesgos emergentes, sino riesgos en general. ¿Listo? Listo, Luis Enrique. También aquí en el chat les dejé un link para que prueben Pirani gratis. Recuerden que tenemos un plan gratuito en el cual pueden elegir alguno de nuestros sistemas de gestión y también tenemos un sandbox, que es como una experiencia demo, donde podrán experimentar todas las funcionalidades que tenemos en nuestros planes Pro. Entonces aquí en el chat les dejo el link y los invito a que prueben Pirani gratis. Bueno, yo les comentaba que todo empieza con la planeación estratégica, con la evaluación de los riesgos. Desde Pirani, como tenemos una metodología ISO 31000, nosotros podemos empezar a definir todos esos procesos importantes. ¿Se acuerdan que una de las definiciones en cuanto a la estrategia de negocio es que es un proceso? Bueno, desde Pirani nosotros podemos empezar a gestionar toda esta parte de los procesos, empezar a clasificarlos para que las organizaciones y todas las gentes tengan bien claros cuál es el proceso, si es un proceso misional, estratégico, de apoyo, desde aquí se hace la clasificación. Aquí se puede jerarquizar ese proceso, si va a ser a nivel macro, vamos a definir que a lo mejor es un proceso de riesgos operativos y a nivel procesos toco diferentes áreas y a nivel subprocesos puedo detonar eh, o desagregar estas áreas. Desde aquí se puede hacer. Aquí tenemos esta descripción del proceso, la evidencia. Y hay un punto muy importante que también la plataforma nos ayuda. Nos ayuda a tener una evaluación de criticidad de ese proceso, porque desde aquí vamos a empezar a tener alimentaciones para esos planes de continuidad en el negocio. Aquí nosotros podemos definir cuál es la criticidad de ese proceso e incluso la podemos evaluar por diferentes formas. O sea, nosotros podemos ver si este proceso va a tener algún impacto a algún cliente externo, lo que yo les comentaba, si vamos a tener un impacto a nivel normativo, regulatorio, contractual, algún tema reputacional, financiero o con un cliente interno. Desde que ahí podemos hacer esta clasificación que nos va a ir permitiendo tener toda esta jerarquización y tener bien delimitados cuáles son esos procesos de misión crítica. Cuando estamos hablando en temas de riesgos, también la plataforma nos permite que nosotros podemos evaluar el riesgo por múltiples impactos, no nada más por frecuencia y impacto. Entonces, desde aquí la plataforma nos va a poder decir, oye, ¿cuál es ese riesgo? Y algo bien importante, vamos a suponer que yo no tenga muy claros cuáles son los riesgos de mi organización o de mi industria. Tenemos una integración con ChatGPT en donde le podemos poner, sugiéreme el riesgo, le doy aquí cuál es la industria, sobre qué proceso, y la plataforma me empieza a dar opciones de riesgos. Cuando empezamos a ver el impacto del riesgo, yo les comentaba que lo podemos analizar por múltiples impactos. Desde aquí podemos empezar a ver si este riesgo va a tener un mayor impacto o podemos ponderarlo y decir, oye, este riesgo me va a afectar más en un tema legal o me puede afectar en un tema operacional, financiero o reputacional, ambiental o con las variables que ustedes quieran tener dependiendo de la naturaleza de su negocio. Entonces es algo que nos permite hacer también la plataforma. Nos permite ver nosotros si este riesgo afecta la continuidad de mi negocio, para también tener clasificados estos riesgos de misión crítica o de impacto al negocio. Me permite ver qué tipo de riesgo es y aquí empezamos a clasificarlos. Oye, ¿cuántos son de estratégicos? ¿Cuántos son disruptivos? ¿Cuántos son emergentes? ¿Cuántos son estratégicos? Oye, ¿qué tratamiento le voy a dar a este riesgo? Bueno, pues aquí también nosotros podemos empezar a clasificar para nosotros mostrarle a la alta dirección, pues cuántos riesgos estamos asumiendo, cuántos estamos mitigando, cuántos estamos aceptando. Nos permite que ya también a nivel una madurez mayor podamos hacer nosotros evaluaciones a este riesgo y a controles. Entonces, también desde aquí nosotros podemos decir, bueno, ¿cómo se va a ir comportando este riesgo en el tiempo? Y que a lo mejor venga esta parte de evaluación, como se conoce en el medio, a juicio de expertos. Entonces, la plataforma también nos permite tener esta forma de una forma rápida. Cuando estamos hablando de los controles, la plataforma me permite también dar yo cuál es la solidez o crear el control. No puede ir un riesgo sin un control y que yo pueda determinar cuáles son esas variables de diseño o de ejecución del control. Yo tengo aquí las por default a nivel ISO 31000, pero ustedes aquí pueden crear sus propias variables de control, darle su peso
Sus variables también de ejecución, aquí las tenemos, las pueden ustedes modificar. Entonces, la plataforma va adaptándose a la metodología de la organización y no que ustedes se tengan que adaptar a mi plataforma, que es un punto bien importante. Estos son trajes a la medida. No todas las organizaciones tienen el mismo apetito de riesgo, no todas las organizaciones gestionan los riesgos de la misma manera y no todas las empresas le dan el mismo tratamiento al riesgo. Entonces, por eso es que son trajes a la medida. ¿Qué otra parte fomentamos dentro de la plataforma? Bueno, fomentamos todos esos eventos que nos van a alimentar desde la organización para empezar nosotros a determinar si son riesgos potenciales o pueden convertirse en riesgos potenciales, o ese evento, cómo va a afectar algún riesgo, cómo va a afectar algún control, algún proceso. Bueno, tenemos un repositorio de eventos en donde las organizaciones desde aquí van alimentando esto y no tienen que estármelo mandando vía un correo al área de riesgos. Entonces, es algo también que nosotros tenemos preestablecido. Toda esta parte de causas y consecuencias de los riesgos y de sus controles, aquí tenemos toda esta parte también de causas y consecuencias. Hablábamos mucho de los planes de acción. Bueno, la plataforma me permite crear todos esos planes de acción y todas las actividades que yo requiera para llevar a buen puerto o para tener toda esa gestión de los riesgos. Entonces, desde aquí también tenemos la creación de planes de acción. ¿Qué cosas me permite hacer importantes también la plataforma? Yo les comentaba que me permite parametrizar las metodologías de acuerdo a la organización en la medida de lo posible. Entonces, desde aquí puedo yo ver cuál es mi mapa de calor, si tengo una metodología de 3x3, 4x4, 5x5, parametrizar el peso que le voy a dar al diseño o a la ejecución de mi control para robustez. Tengo el motor de reglas, que es algo también bien importante, porque desde aquí vamos a estar nosotros mandando todo ese sistema de alertamiento cuando se dispara un riesgo, cuando un riesgo cambia de medio, alto o baja. Toda esa parte la tenemos aquí nosotros parametrizada. Yo les comentaba también que podemos definir toda nuestra calificación de riesgos. Entonces, yo puedo ver todas estas variables de calificación de los riesgos desde la plataforma, de acuerdo a la naturaleza de mi negocio. Entonces, desde aquí vamos llevando todas estas variables de impacto, variables de frecuencia. Desde aquí se puede hacer. ¿Cómo garantizamos toda la integridad de la información? Bueno, aparte de que Pirani es la única plataforma que está certificada en ISO 27000 e ISO 9000 en gestión de riesgos, bueno, aquí nosotros también vamos a tener una parte o un módulo de logs de auditoría, en donde vamos a tener toda esa cadena de custodia de la información, de quién ingresó, cuándo ingresó, qué movió, qué modificó, cuándo lo hizo. Aquí vamos a tener toda esta certeza. Vamos a desagregar también las funciones de las personas que puedan entrar a la plataforma. O sea, nosotros podemos desde aquí asignar roles y perfiles para las personas que van a estar ingresando para que únicamente tengan la visibilidad de esa parte del proceso que les corresponde. Entonces, todo esto es lo que puede hacer Pirani y que va cumpliendo con todas estas partes que nosotros veíamos de cómo ir nosotros haciendo la abstracción de la información para una buena gestión de riesgos. ¿Listo? Listo, Nata, por mi parte, para no entretenerlos mucho con esto, nada más dejarles el concepto de que Pirani es una plataforma muy robusta, muy madura y que nos adaptamos a la metodología de ustedes. Listo. Bueno, también aquí en el chat les dejé un link donde pueden conocer cómo empresas de algunos de sus países gestionan los riesgos con Pirani. Hay de Costa Rica, de Paraguay, de Colombia, de Argentina. Bueno, hay de muchos países en los cuales tenemos clientes. Entonces podrían revisar, de pronto ustedes tienen una de esas necesidades y pues ahí pueden conocer el caso de éxito contado por ellos. Listo, también tenemos como, vamos a terminar este espacio con unas cuantas preguntas. Nos dice un asistente anónimo, Pirani es una herramienta que también sirve para realizar monitoreo de la planeación estratégica o es solo para riesgos. No, es solo para riesgos, no hacemos nosotros. O sea, puede hacerse a través de proceso, pero no es una plataforma que esté diseñada para la parte de la estrategia. Y también nos preguntan, ¿en la plataforma se puede llevar un Business Impact Analysis? Un B. Un análisis de impacto, sí, sí se puede llevar. Listo. Por favor, ¿puedes poner un momentico la diapositiva donde está el código QR?
Sí, claro, permíteme un segundo. Para estos tipos de preguntas sobre Pirani, los invito a escanear este código QR y pueden agendar una reunión con con uno de nuestros asesores. Y ellos les pueden mostrar cómo Pirani se adapta a su metodología, así como contaba Luis Enrique, cómo Pirani se convierte en un traje a la medida. Entonces, mientras Luis Enrique muestra eso, voy a aprovechar para leer un par de preguntas también. Bueno, hay una pregunta que pronto sí la podemos responder de manera resumida porque la han hecho en varias ocasiones y es cómo idear un plan de crisis. Sí, yo creo que eso se los podemos para en otro detalle, pero sí tenemos el cómo crear los pasos para llevarlos de la mano, o sea, cuál es la identificación del equipo de liderazgo, la evaluación de los riesgos, determinar el impacto de la empresa, todos esos conceptos sí se los podríamos dar, ¿eh? Sin problema. Listo. Y para finalizar, Álvaro Javier San Juan nos dice, en continuidad se nos recomienda tener un centro alterno de operaciones, pero esto es muy costoso. ¿Qué nos recomienda en estos casos? Bueno, lo que pasa es que un Disaster Recovery Plan sí te pide por normativa y por mejores prácticas que tengas un centro alterno. O sea, yo no te podría recomendar, la verdad es que sería, o sea, no sería contra algunas prácticas, el decir, oye, vete a un Starbucks o algo y te conectas ahí. No, la verdad es que sí hay. Por eso es importante tener, para que no sea tan costoso, tener definidos cuáles son esos procesos de misión crítica para que la organización pueda operar con el mínimo de todos los insumos que cuenta, y llámese insumos recursos humanos o insumos tecnológicos. Pero sí hay que tener bien establecido cuál es el mínimo con lo que puede continuar operando la organización y tenerlo alterno. Listo, y ahora sí para terminar, Luis Ruiz nos dice, Pirani realiza el cálculo del riesgo de tasa de interés del libro bancario. No, ocupamos otra metodología, no la tengo, no soy el experto en lo que es el riesgo financiero y el cálculo de crediticio, pero con mucho gusto te mandamos esa respuesta con el experto. Listo, recuerden, bueno, para finalizar, nuevamente los invito. Aquí pueden escanear este código QR, agendar una reunión con uno de nuestros asesores y les va a contar cómo Pirani se adapta a su metodología de trabajo. Recuerden que también al unirse a Pirani cuentan con un acompañamiento de implementar esta metodología. ¿Tienes algo que agregar, Luis Enrique? No, nada más agradecerles la verdad el espacio, el que nos hayan dedicado este tiempo. Espero que haya sido de interés y importante en los temas que toqué. Y de verdad, cualquier duda o comentario, estoy a sus órdenes también. Listo, bueno, también muchas gracias a todos por participar, a ti, Luis Enrique, por tu tiempo y por compartirnos tu conocimiento. Finalmente, y bueno, y nuevamente los invito a unirse a nuestro canal de WhatsApp. Recuerden que es un espacio donde podrán adquirir información, conocimiento, archivos descargables, estar atento a los eventos y las tendencias desde su celular y a solo un clic. Lo ideal es que se puedan unir, darle seguir al canal y bueno, y ahí están atentos a todo nuestro contenido. También los invito a que cuando terminemos aquí nos ayuden con una encuesta. Esta encuesta nos va a permitir a nosotros mejorar cada vez en estos espacios y también programar y planear las sesiones que daremos en la siguiente temporada. Nuevamente, muchas gracias a todos y bueno, nos vemos en una próxima sesión. Chao, chao.